divierte y cuida de algo que a usted, estoy seguro, le encanta que hablemos aquí en Café con Leche, y es sobre nutrición. Señoras y señores, esto que hablamos en la mañana de hoy viene a ser parte de nuestra serie de programas acerca de la diabetes. Hoy estaremos hablando sobre nutrición y estaremos tocando algunos temas que me mira Leo y se ríe, pero nos toca a muchos de nosotros. En la mañana de hoy tenemos a la gente de Capital Blue Cross con nosotros, señoras y señores, Amanda Dolan. Ella es una dietista de Capital Blue Cross y está con nosotros en la mañana de hoy para conversar acerca de cómo podemos mantener una buena nutrición teniendo o no diabetes. Amanda, good morning. Good morning. It's a pleasure to have you here this morning. It's a pleasure to be here. Thank you. Okay, we're so happy to have you here this morning to talk about nutrition. As you can tell. Finding a dietitian or nutritionist if you're a diabetes patient. How we can do that? Well, it's very important to find a provider that you're comfortable with. If you speak Spanish, finding a provider that speaks Spanish. Finding somebody that you can talk to and be open with, and make sure that they know your diet and they know your health history, and that you feel comfortable talking with them about that. Okay. Bien, algo muy importante que nos mencionó nuestra invitada cuando vamos a un doctor que por alguna razón este médico nos dice a nosotros, hey, hay algún problema con sobrepeso, hay un problema de diabetes. So the person has to be a diabetes patient before talk to a nutritionist or not? Not necessarily. Okay. Even if you're at high risk for diabetes, or maybe you're wanting to lose some weight, or you have heart disease in your family, that's also an appropriate time to talk to a dietitian. Okay. The insurance should cover that part. It depends on the insurance company, so it's good to check your benefits beforehand. Yeah. I asked the question because I know somebody that has some kidney problems that has been so hard for that person to find a nutritionist that is part of the big part of the insurance that she has. Señoras y señores, muy importante conseguir una persona que hable su idioma. Le pregunto a ella si estos nutricionistas son cubiertos por los seguros médicos. Dice que algunos sí, otros no. Uno que hable español, que conozca sobre nuestro régimen alimenticio. Algo muy importante que nos menciona ella y enfatiza en que sea alguien que, si usted no conoce bien el idioma inglés, que hable español. How we can start eating a balanced meal every day? It starts with breakfast. Okay. So making sure that you have some fiber with breakfast, like whole grain bread or whole wheat tortillas, even beans for breakfast. That can help to control blood sugars, as well as having some protein, eggs. Eggs are a great protein source in the morning for breakfast. Cheese is a good protein source, even Greek yogurt. Okay. Nos menciona ella de cómo nosotros podemos comenzar a tener una dieta balanceada o comidas balanceadas. Ella nos dice, comience por el desayuno. A lot of people skip the breakfast. And still the breakfast, the more important meal of all of them? It is, especially for people with diabetes. That can start getting their blood sugars controlled in the morning. So eating breakfast is so important to get those blood sugars controlled for the rest of the day. Wow. Señoras y señores, nos dice nuestra amiga que hay que comenzar por el desayuno. Dice un desayuno balanceado. Es la primera comida del día, luego de que nosotros hemos estado durmiendo por 8 o 9 horas normalmente. Dice que un buen desayuno es muy importante, y le añado la pregunta de que si continúa siendo el desayuno la comida más importante del día, y ella dice que sí, que continúa siendo una de las, especialmente para las personas que padecen de diabetes. Dice que pan completo, no pan que sea mitad wheat, no, whole wheat bread, tortillas, huevos. Dice que los huevos son excelentes en las mañanas y muy necesarios para las personas que sufren de diabetes. Y también los quesos y el yogur griego. Muy importante. Este es el que recomienda a ella. With the yogurt, I have a question. Some of them have a lot of sugar.
So how we can learn how to select a great yogurt to add it at our breakfast? Yogurt naturally has natural sugars in them. So there's some natural sugars in yogurt, but there's also then added sugars, especially when we're talking Greek yogurt. It's very sour. And so the companies add sugar in there to make it taste really good. And so watching the amount of sugar, there's really no recommended amount, but making sure that sugar's not one of the first 3 ingredients on the list, that it's one of the last ingredients on the list is important. And even vanilla yogurt, so it doesn't have a whole lot of added sugar to it. They add the little bit of sugar and a little bit of vanilla, and then you can add your own fruit to it afterwards. Ok, muy importante cuando hablamos de los yogurt. Los yogurt naturalmente contienen azúcar, naturalmente. Todos tienen un poco de azúcar. Dice que la mejor elección continúan siendo los yogurt griegos. Son un poquito agrios. Algunos fabricantes le añadan un poquito de azúcar para suavizar un poquito su sabor. Trate de que en la lista de todo lo que contienen los alimentos, el azúcar sea lo último y lo que menos contenga ese producto que usted va a estar ingiriendo, especialmente cuando hablamos de los yogurt en la mañana. This is something that we all have problem, is watching portions. How we can do that? It is right here on the palm of the hand, or it is with it open? Open. For everyone, the meat, animal protein, so chicken, fish, beef, pork, the palm of the hand is a great portion size. So my palm would be different from your palm, Hector. So each of our portion sizes are different based on the size of our body. So that's a really good starting point, is to get the palm of your hand in meat. Using a smaller plate, so instead of a dinner plate, using a salad plate. Okay. That's really important. And then filling half of that plate with vegetables. Okay. Tomatoes, broccoli, peppers, onions, green beans, asparagus, all of those vegetables. They don't have a lot of carbohydrates in them, and they're really, really nutrient rich and can fill you up. Okay. Muy importante, señoras y señores. Cuando estamos hablando de porciones, no busque el plato más grande que hay en la casa. Okay? Don't look for the biggest plate that you have at the kitchen. Muy importante, todos tenemos, para los que están viendo en televisión, la palma de la mano de todos nosotros es diferente. Ya nos dice, la palma de la mano diamante es diferente a la mía. Dice que cuando hablamos de carne, las porciones de lo que consumimos animal, pollo, pavo, res, pescado, debe ser que quepa en la palma de nuestra mano. ¿Okay? Usted tiene una mano bastante razonable. Está No bien. fingers. Sí, No fingers. No, fingers. No important. No los dedos. Los dedos no están ahí. Just the palm. Just the palm. Just the palm. Ok, solo la palma de la mano. Dice que busque un plato pequeño y lleno. Ese lo puede llenar de vegetales. Tomates, cebolla, pimiento, espárragos. Estos contienen nutrientes muy importantes y nos va a dar la sensación de que estamos llenos, pero nos estamos llenando de vegetales. Muy importante. All right. When the doctor tells us, hey, you need to lose some weight, you need to do exercise, we don't want to hear that. When they tell a patient, hey, you need to start doing exercise, you need to lose some weight, what is the best thing that we need to do? Wash the portion or go to the gym immediately? How we start that? What is your recommendation? Both are important. But what you eat is about 75% of the weight loss battle. So I give this out, for instance, because it was just Halloween. Eating one M&M, you would have to walk the length of a football field to burn it off. So
eating is so important in weight management, where exercise is an important piece. It's 25% of the pie, but eating is the most important. So getting both exercise and nutrition, and those portion sizes are really important in weight loss. Making sure that you're getting in your fruits, your vegetables, and your whole grains. Beans are a great thing for weight management because they control your appetite. They have a lot of fiber and they have a lot of protein. So getting those into your diet as well. Beans without the ham, the sauce, and all that stuff that we put on it, right? Moderation. Okay. Ok, señoras y señores, algo muy importante que nos menciona nuestra nutricionista dietista en la mañana de hoy de Capital Blue Cross es que this is very important. 75% is on the plate. It's on the plate. It's what you eat. Señoras y señores, 75% de lo que nosotros aumentamos de peso está o proviene de lo que comemos. ¿Ok? 75%. Para que usted tenga un ejemplo de lo que estamos hablando en la mañana de hoy y de cuán serio es este problema que nos puede llevar a ser diabéticos, convertirnos en diabéticos o al no poderla controlar. Mire, usted que disfrutó este pasado fin de semana, when you're talking about M&M, is a bag of M&M? One M&M. Single M&M. Ok, señoras y señores, un M&M que usted se haya comido, utilizamos esto como un ejemplo. Hay otros chocolates que a veces nos comemos 2 o 3. Le decimos a los nenes, estos son los que me gustan a mí, esos son los que nos comemos. Un solo M&M, para usted bajar lo que ese M&M le causó a usted de aumento de peso, usted tiene que caminar un campo de fútbol completo. Dieta y controlar las porciones es lo que recomienda nuestra invitada. Nos habla sobre los beans. Which are the best when we talk about beans? Which are the best? Black beans, red beans, or all of them? All of them. Getting a good variety. Okay. Dice, le pregunto a ella cuáles son cuando hablamos de las habichuelas, que sabemos que son buenísimas y las recomiendan todo el mundo. Dice que todas, no hay ninguna, se puede ser negras, rosadas, blancas, coloradas, blancas, todas las habichuelas son buenas. Así que comienza ahora a añadir más habichuelas y le pregunto si está bien con el jamón y con la salsa y cuando te dice moderación, no más jamón que habichuelas. No more ham than beans, ¿ok? Y nosotros los dominicanos la ligamos con el arroz. Yo creo que ahí está el problema, que creo que hay que comerlas separadas. There's something that I always want to try again. It's a quinoa. At the beginning, when I tried the first time, I can substitute my rice for quinoa, but it's very good. It's very good. It's very high in protein. It's very high in fiber. It's easy to cook. 15 minutes and you're done. I recommend cooking it with some flavor. So if you cook it in chicken stock or beef broth, vegetable broth, something to give it a little flavor, and then spicing it up afterwards when you're done cooking it, because it doesn't taste like much. So making sure you get it flavored. Ok, muy importante. Algo que ella nos recomienda, yo lo traté una vez, pero no sé si fue que no lo preparé muy bien, pero no me gustó tanto. Prefería comérmela cruda, sin preparar. Es la quinoa, señoras y señores. Esto últimamente se ha hablado mucho de la quinoa. Muchas personas han sustituido el arroz por la quinoa y le ha ido muy bien. Son muy altas en proteínas. La quinoa es muy alta en proteínas, señoras y señores. Es un poquito más cara que el arroz, pero a la larga es más beneficiosa, tiene más proteínas, ayuda a las personas a perder peso y se prepara en 15 minutos. Dice nuestra invitada Amanda que tratemos de cuando las preparemos añadirle algún sabor, porque en verdad no tiene mucho sabor, la quinoa no tiene mucho sabor, que cuando la hagamos la tratemos de hacer en algún caldo, por ejemplo caldo de pollo. Ella sugiere que si la vamos a preparar, la preparemos con caldo de pollo específicamente. Si lo preferimos y nos gusta,
para darle o añadirle un poquito de sabor, porque ella dice que honestamente no tienen mucho sabor. Something that we always say, well, soda or juice, and we had one here that says no, juice, and the other person up top here said no, soda, juices versus sodas. Just about the same amount of sugar. Woo! Just about the same amount of sugar. Cup for cup. Wow. So even though juice has nutrients in it, so it has some vitamins, it has some minerals, it still has the same amount of sugar. So if you have diabetes, it's going to bring your blood sugar up the same amount as a regular soda. Señoras y señores, thank you, Amanda. This is great. Le pregunto a nuestra invitada, señora y señora nutricionista de Capital Blue Cross, sobre cuando vamos o al supermercado o vamos a donde vayamos a buscar algo para tomar. Yo prefiero el agua. I prefer the water all the time. But sometimes you have like, need something sweet. Le pregunto a ella, soda versus jugos. Y nos dice ella, Héctor y amigos que nos están escuchando, vaso por vaso, tienen ambos casi la misma cantidad de azúcar. Even those that has labels that said no sugar added? Even those that have no sugar added, there's still sugar in it. So you have to keep that in mind, especially when watching your blood sugars. Some of them are watered down and they have some artificial sweeteners in there to make them sweeter. So they will have less sugar than regular juice. So that would be a better option. Some of them are light. They have 50% of the sugar in them. They still have sugar, but it's just 50% less than a regular orange juice or apple juice or cranberry juice. Señoras y señores, cuando le pregunté a nuestra invitada acerca de los jugos, que te dicen que no se le añade azúcar, todos tienen azúcar en ellos. Algunos utilizan algún tipo de endulzante artificial, que aunque no necesariamente te diga que es azúcar, this is a word that everybody trying to use corn syrup and it still is sugar. It's still sugar. Corn syrup, what is the other one, Amanda, that they use to cover the word sugar? They can use dextrose. Dextrosa. They can put honey or maple syrup. Sirop de maple, le pueden poner que contiene miel. Is the honey safe for people with diabetes? It's still sugar. And so it has some nutrients in it. It does have some nutrients because the bee is getting the pollen from the flower, but it's still sugar. So it will still bring your blood sugars up. Ok, una pregunta para nuestra invitada acerca de porque algunas personas que son diabéticas me dicen, no, yo endulzo mi café con miel, aunque tiene nutrientes, continúa siendo azúcar, le va a elevar. Si tú no puedes consumir azúcar, le va a elevar su nivel de azúcar en la sangre. La miel, que a veces decimos, no, yo mejor lo endulzo con miel. Mucha gente tienden a endulzar su café con miel. Yo lo estaba haciendo por un tiempo, pero después aprendí que continúa siendo azúcar. Okay, we have many choices at the supermarket of bread. I lately been using the whole wheat, dark German bread. It is safe? It is. It is safe? It is safe. So when you're looking at breads or tortillas or any of those kind of foods in the grocery store, the first thing you want to look for is not the color necessarily. It can be brown, but it doesn't necessarily mean it's whole grain. Okay. You flip to the back on the ingredient list. That first ingredient should say whole. Whole wheat, whole oats, whole rye. It should say whole. If it says enriched, it's white flour without fiber, without a lot of nutrients, and then there's some grains added to it. What happened with the flour in our system? If it's not whole, it digests really quickly.
And so that brings your blood sugar up pretty rapidly. When it's whole, it has fiber, it has protein, it has other nutrients, and that can slow down digestion. And so your blood sugars don't go up as fast. And so that's why it's important for, especially for people with diabetes, to choose whole grain or whole wheat varieties of bread, tortillas, things like that, versus the white. Ok, señoras y señores, a la hora de ir al supermercado, de ir a nuestra bodega o de ir a donde nosotros compramos nuestro pan, la mejor alternativa, independientemente sea una persona paciente de diabetes o no, la mejor opción siempre va a ser la de whole grain. ¿Ok? Whole rye, whole grain. Hay que buscar esa palabra siempre como el principal ingrediente cuando hablamos del pan que nos encanta tanto. The Italian bread has to be out of the list, right? Once in a while is okay. Moderation is always okay. Thank you. Okay. Moderation's always okay. Muy bien. Le pregunto a ella, a nosotros nos encanta muchísimo el pan italiano porque nos encanta. Todos casi siempre pedimos, ok, con pan italiano sí hay. Ok, perfecto. Dice ella que de vez en cuando, y ese de vez en cuando no es, bueno, de vez en cuando, todos los días, no. Algo que le pregunté, perdón, sobre la harina, porque todos pensamos que los panes son todos hechos de harina de trigo, no es así, ¿ok? Dice que el problema, si no dice whole, hay problema, porque esta harina se convierte en azúcares en nuestro cuerpo y nos va a aumentar los niveles de azúcar en nuestra sangre a niveles muy peligrosos, sobre todo si es una persona que ya tiene problemas de controlar su diabetes. Are we okay with potatoes? Absolutely. Okay. Potatoes have a lot of fiber in them. They have a lot of nutrients like potassium. They're really good for you, but they're starchy. So that's where the portion control comes into play. Mm-hmm. So half of your plate are those vegetables. The palm of your hand is the protein, and about a cup of your hand is potato, rice, beans, any starchy food. Ok. Obedezca siempre el tamaño de la palma de su mano. Ok. Recuerde, completo para las proteínas, vegetales, si puede meterle dos, métale dos palmas. Y las porciones, las papas, señoras y señores, hay que tener muchísimo cuidado. Son buenas alternativas, pero contienen mucho almidón, que también es muy peligroso para las personas que sufren de diabetes. There's any website where our listener can go and get more information about nutrition? Absolutely. Okay. The American Diabetes Association has a great website for diabetes and, nutrition in general, recipes on there. So that's a great website. Ok. La Asociación Americana de la Diabetes, nos dice ella, es un recurso buenísimo para aquellas personas que quieren continuar con una dieta balanceada, que quieren obtener quizás algunas recetas. Hay recetas muy buenas ahí. Y algo que ella mencionó también, que quizás se me escapó por algún momento, fue lo de las tortillas, pero tortillas también integrales. Integrales, no de harina. Pues ahí pueden ir, American Diabetes Association, ahí pueden conseguir muchísima información, incluyendo algunas recetas muy saludables que han sido preparadas por chefs que se dedican a preparar recetas muy saludables. Ahí pueden tener muchísima información. Capital Blue Cross has something where we can go and get some information also? Absolutely. The Capital Blue Cross store website has blogs, recipes. I write blogs on there at least once a month. Okay. So there's a lot of nutrition information on there as well. Any phone number where we can call for more information for those that don't have access to the computer about nutrition? Yes. Joe, you're here. Help us. 1-800? I have it offhand, but I'll get it to you. Okay, so we get it. So, hay un número de teléfono. There's some of our people out there that doesn't have access to the computer, and they probably can call to get more information and from Capital Blue Cross. All right, we're going to give the phone number tomorrow, señoras y señores. Vamos a dar el número de teléfono mañana o más tarde durante la promoción en la mañana de hoy.
Amanda, thank you very much. Thank you. It was a pleasure. It's been a pleasure to have you here this morning. And Joe, thank you so much. Señoras y señores, este segmento llega a ustedes gracias al auspicio de Capital Blue Cross, esta serie de programas sobre la diabetes. Hoy, señoras y señores, conversando sobre lo que es la nutrición, una buena nutrición, muy importante, definitivamente, para que nosotros mantengamos esos niveles de azúcar en óptimos números para cuando vayamos a ver el médico no nos cojan por la oreja. Señoras y señores, vamos a ir a una pausa muy breve y ya regresamos con la parte final aquí en la mañana de hoy en su cafecito con leche, que hoy, señoras y señores, sin azúcar. Okay? Sí mismo. Yeah. The name of our show is Café con Leche. And because you're here, today the coffee is without sugar. Señoras y señores, vamos a la pausa, ya volvemos.